La clase pasada iniciamos con el tema de definir formalmente el equilibrio térmico, mecánico y material, donde teníamos un sistema aislado del universo, pero con la posibilidad de intercambiar material y energía a través de las dos fases que componían el sistema. ¿Okay? Este sistema, formado por las fases alfa y beta, permite la transferencia de energía y de material, y también permite el cambio de volumen de esta interfase. Así, la variación que exista de energía interna para la fase beta será a expensas de la variación que suceda para la fase alfa, es decir, todo lo que tome de energía interna a la fase beta provendrá de la energía interna de la fase alfa. El volumen cambiará para la fase beta con respecto a lo que pueda cambiar el volumen de la fase alfa. La pérdida de volumen en la fase alfa será la ganancia del volumen de la fase beta. Y por último, el transporte de material, representado por la cantidad de moles de la especie I en la fase beta, será igual a la cantidad de moles de la fase alfa para el componente I, pero en sentido contrario, o la pérdida de ese componente en esa fase será la ganancia de ese componente en la otra fase. Muy bien. Con eso escribimos la ecuación fundamental y despejamos a la variación de la entropía. Y mediante estas tres ecuaciones pudimos simplificar los tres términos que relacionan a las variables. Así, el primer corchete nos da información sobre el cambio de temperatura. El segundo corchete nos da información sobre el cambio en presión. Y el tercero nos da información sobre el intercambio de material mediante el potencial químico. Ahora, en un proceso, una variación en el sistema será a través de un proceso no reversible, esto es mayor a cero, y en el equilibrio, esta variación llegará a un valor de cero. Así concluimos que para el primer paréntesis, cuando la temperatura de la fase alfa es mayor a la temperatura de la fase beta, el cambio de energía para la fase alfa es menor a cero. En el equilibrio, el cambio de entropía es igual a cero. Y ahí, en el equilibrio, las temperaturas se igualan. Aquí concluimos que el calor fluye de la fase de mayor temperatura a la fase de menor temperatura. Y en el equilibrio, cuando ya no está cambiando la entropía, estas dos temperaturas son iguales. Esto es el equilibrio térmico. En el segundo paréntesis vamos a definir que si la presión de alfa es mayor a la presión de beta, el cambio en el volumen de la fase alfa es mayor a cero, y en el equilibrio, cuando la entropía ya no está cambiando, las presiones se igualan. Aquí concluimos que la fase alfa crece. En este arreglo de presiones, la fase beta decrece. Así, la fase de mayor presión aumenta de tamaño a expensas de la fase de menor presión. Y por último, en el paréntesis donde tenemos al potencial químico, si el potencial químico de la fase alfa del componente I es mayor del potencial químico del componente I en beta, el cambio de moles para la fase alfa será negativo. Esto quiere decir que se transfiere el componente I de la fase alfa a la fase beta. ¿Ok? Esto es, tenemos un transporte
desde donde el potencial químico es mayor hacia donde el potencial químico es menor. Las fases están en equilibrio cuando ya no hay cambio en entropía y cuando cesa el transporte de material entre ambas fases. ¿Ok? Así definimos al equilibrio químico. Estas tres expresiones, a ver, ¿quieren participar? Beatriz, ¿tienes alguna duda hasta ahora? Sí, yo tenía una duda. ¿Por qué en el caso de la presión sí sería como, bueno, positivo o mayor a cero? Ujú. Y en el cambio, bueno, Ah, ok. en el cambio de materia me parece, y en la temperatura sí sería como menor a cero, porque, bueno, entiendo que partimos de que, de, de lo que se había mencionado de que, por ejemplo, la temperatura en beta es igual a menos la temperatura en alfa. Ujú. Ok. Bien, tiene que ver con cómo está estructurada estos paréntesis y esta em, ecuación en general. Recuerden que toda la ecuación, o sea, estamos llevando a cabo un proceso donde necesariamente la entropía, el cambio en entropía va a ser positivo, ¿ok? Porque estamos en un proceso irreversible. Bien, este proceso donde el cambio de entropía va a ser mayor a cero está compuesto de tres sumandos, tres elementos, que es el primero, como está estructurada la ecuación fundamental, es este cambio en energía interna, este cambio en volumen y este cambio en eh, el número de moles, ¿ok? Si queremos que toda la ecuación sea positiva, como nos requiere el cambio en entropía, necesitamos que cada uno de estos términos sean positivos, ¿ok? Para establecer este sentido de la ecuación. Bien, por ejemplo, en el primer caso, si la variación de la energía interna, aquí está, multiplicando al paréntesis, eh, analicemos al paréntesis. Mm, yo digo que la temperatura en alfa es mayor que la temperatura en beta, ¿ok? Así, el inverso, que es lo que tenemos aquí, el inverso de esto va a ser un número más pequeño, todo esto va a ser un número más pequeño que este, ¿ok? Que está en negativo. Así, mm, em, si temperatura en alfa es más grande que temperatura en beta, este paréntesis va a ser negativo, ¿ok? Por este menos, y que esto va a ser más chiquito que este 1 en T en beta. Así, el paréntesis, si yo defino este temperatura en alfa mayor a temperatura en beta, va a ser negativo, ¿ok? Ahora, para que todo el término sea positivo, que es lo que me demanda esta condición, esta derivada de U de alfa también debe ser negativa, ¿ok? Para que cuando yo multiplique negativa por negativo, este término todo sea positivo, ¿ok? Y así cumpla yo con esta condición general para la entropía. Negativo por negativo me va a dar positivo y estoy cumpliendo. Si lo vemos en términos nada más de la derivada, esto debe ser negativo. Si la temperatura en alfa es mayor que la temperatura en beta, todo el paréntesis es negativo, ¿ok? Y así, negativo por negativo, da positivo. No sé si quedó un poco más claro. Sí, profe. Va que va. Bien. Asimismo, si nos vamos con la presión, vean que aquí la presión, esta variable que yo estoy imponiendo mayor en alfa que en beta, ahora no está de recíproco, sino que está directamente en el numerador.
¿Ok? Vamos a concentrarnos en que si la presión de alfa es mayor que la presión en beta, este término va a ser más grande que este término, que está en negativo. Así que si la presión de alfa es mayor que beta, en la de beta, todo este término va a ser positivo. ¿Ok? Este paréntesis. ¿Ok? Así, para cumplir con esta condición que me está pidiendo el proceso, donde el cambio de entropía sea positivo, para este caso necesito que el cambio en volumen también sea positivo. ¿Ok? Si es positivo, positivo por positivo, me hace cumplir con esta condición. De otra manera, este negativo me haría que todo fuera negativo y ya no cumpliría con el sentido. ¿Va que va? Ok. Sí, profe. Y bien, en el último caso, aquí hay que tener atención porque em, debido a la estructura de la ecuación fundamental, lo que sigue es un término en el cual le antecede un término negativo. Aquí, ¿no? La suma se está restando, ¿ok? Así, hay que tener en cuenta que si el potencial químico en alfa es mayor que en beta, este paréntesis va a ser positivo, ¿ok? Pero como yo vengo arrastrando este signo negativo de la ecuación fundamental, estas sumas al final pues van a ser negativas, ¿ok? Para que yo cumpla en este último gran término con la condición del sentido, que es positivo, necesariamente esta variación de ni en alfa tiene que ser negativa también, para que yo al multiplicar esto, que resultó ser negativo, negativo por negativo, me da la condición que necesito para el sentido, que es el sentido positivo. ¿Ok? Sí, profe. Va. Muy bien. Ahora, con estas tres condiciones, establecemos los equilibrios térmico, mecánico y material. Pero es para, específicamente, dos fases, ¿no? Cuando tenemos dos fases, esto se va a cumplir. Y también cuando tengamos n número de componentes. ¿Ok? Recuerden, si es un sistema cerrado, esto no se puede definir. Bueno, si no hay cambio de material, no podríamos definir el cambio de material en dos fases, ¿no? Ok, si queremos generalizarlo, esto se extiende para n fases. Por ejemplo, si tenemos, en vez de alfa y beta, tenemos alfa, beta y gamma, la igualdad se tendría que cumplir también para la temperatura en esa fase gamma, en la igualdad de presiones para esa fase también, y la igualdad de potenciales químicos para esa fase adicional que estaríamos definiendo. ¿Ok? Así que esto se puede generalizar para sistemas con n fases y n componentes también. Bien, vamos a emplear esta conclusión. Vean que aquí definimos que la presión es igual, ¿ok? El equilibrio mecánico es el mismo, es la misma presión en ambas fases. Pero hay una situación en la que el sistema va a estar en equilibrio, pero la presión no es la misma. ¿Ok? Ok, vamos a verlo. Pasemos de este alfa y beta que ya dedujimos, ya lo resolvimos en sus tres equilibrios. ¿Ok? Tú ya estás resuelto. Ahora vamos a complicarlo un poco. Bueno, y vamos a hacer que la fase alfa sea un sistema esférico rodeado de una fase beta. ¿Ok? Esto, clase de sistemas, es típico si tenemos una emulsión. Esto es un mar de líquido rodeando a gotas insolubles. También si tenemos otro sistema disperso como cuando destapamos un refresco
y vemos burbujas de dióxido de carbono rodeado de nuestra bebida, ¿ok? O, por ejemplo, pequeñas gotas de agua rodeadas de aire y después formando nubes, ¿ok? Es esta clase de sistema disperso. Alfa, que tiende a la condición esférica, y beta, que rodea a toda la fase alfa. Ahora, esta alfa, vamos a hacer que le suceda algo, ¿ok? Y ese algo es que cambie de volumen, que tenga una dimensión inicial, pero vamos a hacer que se expanda o se contraiga, ¿ok? En este caso vamos a hacer que aumente su volumen. Va a aumentar el volumen de esta esfera que consideramos como a la fase alfa. Esto también ocurre en las emulsiones, ya sea por que la gotita en la emulsión crezca por mayor cantidad de material en ella. En el refresco que le estoy comentando, las burbujas crecen dependiendo de la altura a la cual se encuentren en la columna de líquido, y las gotas de lluvia van aumentando dependiendo también del material que se vaya incorporando. ¿Ok? Es esa clase de proceso que estamos definiendo aquí. Esta fase está aumentando de volumen. ¿Ok? Ahora vamos a usar uno de los potenciales termodinámicos que contiene a las variables que nos hacen sentido para describir este sistema. Es la energía libre de Helmholtz, que como recuerdan, estaba en función de la temperatura, del volumen y de la cantidad de sustancia. Esas eran sus variables naturales. Pero aquí quiero que pongan atención a que introdujimos una variable que es el área. ¿Ok? Es el área que está siendo modificada cuando yo hago este proceso. ¿Ok? No solo está cambiando el volumen de la esfera, sino que también está cambiando el área de esa esfera. Por eso, esa variable tiene ya implicaciones aquí. Así como en este proceso donde yo introduje una variable que no estaba prevista en las potenciales termodinámicos originalmente, cuando ustedes se enfrenten a un sistema que deba ser definido con otra variable, en este caso es el área, pero puede suceder que sea la fuerza iónica, que sea un campo eléctrico, ¿no? La carga coulombica. Los potenciales termodinámicos pueden aceptar variables extras, ¿no? En este caso, el área es la que nos da información del proceso, así que vamos a introducirla ahí y que nos lleve a ver cómo queda este potencial termodinámico, ¿va? Ahora, lo que yo quiero hacer es establecer cómo cambia toda esta energía libre de Helmholtz para todo el sistema. Para eso usamos lo que definimos como la diferencial total, en la cual nos está estableciendo cómo cambia cada una de las variables con respecto a otras, y eso nos lleva a cambios en el sistema, ¿ok? Si yo cambio la energía libre, bueno, ¿cómo se ve reflejado el cambio en la energía libre de Helmholtz? Si se cambia la temperatura, si se cambia el volumen, si está cambiando el área, en este caso, y si está cambiando la cantidad de moles. ¿Okay? Lo único que hicimos fue escribir la expresión de la diferencial total para este potencial químico, para este potencial termodinámico, la energía libre de Helmholtz. Y le añadimos este término del área. ¿Ok? Eso fue lo único que hicimos. ¿Cómo cambia la energía libre de Helmholtz con respecto al área cuando el volumen, la temperatura y los moles están constantes? Ahora, lo que vamos a hacer es simplificarla, ¿no? De ahí se ve un poco impresionante, pero lo podemos ir simplificando.
Bien, lo primero es que reconozcamos por analogía, por la ecuación fundamental o la primera expresión de la energía libre de Helmholtz, es que veamos que el término asociado a la diferencia de temperatura es la menosentropía, así que todo este término es la menosentropía, ¿ok? Se traduce literalmente a menos entropía. Después, el volumen está asociado a la presión, así que toda esta variable es directamente la menos presión, ¿ok? Como está escrito originalmente en el potencial termodinámico. Ahora, este término nuevo, sigma, que está asociado a esta diferencial de área. Y yo defino que, como en los casos anteriores, esto lo definí como una variable, menos entropía, menos presión, eso lo arrastré del potencial termodinámico original. Y ahora para esta variación de área de potencial termodinámico, la energía libre de Helmholtz con respecto al área, le voy a llamar de cierta forma, ¿ok? Para mantener esta analogía con las otras parciales. Y les adelanto en que esto le voy a llamar sigma, que es la tensión superficial, ¿ok? Esta energía asociada al área la defino como la tensión superficial, ¿ok? Y forma parte de las variables intensivas del sistema, así como la presión y la temperatura. Vean que solo me falta simplificar esta parcial, que vimos que era asociar la energía con el número de moles, y eso se llama potencial químico. ¿Ok? Así que hasta ahora solo tomé la diferencial total y fui simplificando como hicimos con las otras potenciales termodinámicos. La menos entropía, la menos presión, este término nuevo que me está sirviendo para este proceso, porque hay área, y le llamo tensión superficial o sigma, y el último término que es el cambio de la cantidad de sustancia, y toda esta parcial es el potencial químico. Bien, esta es la ecuación de la energía libre de Helmholtz que me va a permitir modelar este cambio que estoy haciendo, ¿no? Esta gotita o esta burbuja que está aumentando su volumen, la voy a describir con este potencial termodinámico. ¿Ok? Bien, vamos a seguir simplificándolo. Lo que sigue ahora es que yo diga que esto es isotérmico, que esta expansión a la burbuja o a la gotita es isotérmica. Así que este primer término pues se va, ¿no? La segunda simplificación que puedo hacer es que no hay cambio en el número de moles entre alfa y beta. No hay ese intercambio para crear esta diferencia. Así que se va ese término también. Con lo que nos quedamos para la energía libre de Helmholtz, con que, como hicimos con la energía interna, esto es una propiedad extensiva, así que la energía libre de Helmholtz de la fase alfa más la energía libre de Helmholtz de la fase beta es toda la energía disponible y en el equilibrio es igual a 0. ¿Ok? Así. Lo que debo hacer es que cada una de estas derivadas, una para cada fase, yo le asigne su propia presión volumétrica, su propia presión, su propio volumen. ¿Ok? Y ahora, para simplificar el término que me asocia al área, lo que estoy haciendo en esta expansión es definir que la tensión superficial es la misma, claramente, para ambas fases, y el cambio de área es lo que observan ambas fases. ¿Ok?
Bien, vean que cuando cambio el volumen de la gotita es porque está tomando ese volumen del mar de líquido o de gas que la rodea. Así que están intercomunicados, ¿no? O sea, la ganancia de una es la pérdida de otra. Así que podemos simplificar los términos que tengan el volumen. ¿Ok? Es lo que hice aquí. Aquí agrupé la presión en la fase alfa menos la presión en la fase beta y lo englobé para el volumen. Y ya aprovechando, lo igualé con la tensión superficial por el cambio de área. ¿Ok? Vean que tenemos relacionado el cambio en la variable extensiva con un cambio en variable intensiva. Y del otro lado se cumple también que tenemos un cambio en variable extensiva, en este caso el área, asociado a una variable intensiva, que es la tensión superficial, la cual es la misma, ¿no? Si lo vemos desde el lado de alfa o el lado de beta, es la misma tensión superficial. Bien, lo sigo simplificando. Esta expansión de la gotita o de la burbuja nos llevó a esta expresión. Ahora lo que puedo hacer es decir, bueno, yo sé que si esto es una esfera, puedo calcular el área y el volumen y puedo sacar la expresión tanto de la diferencial de área como la diferencial del volumen, ¿no? O sea, puedo calcular el volumen de la esfera, 4/3 de pi por r cúbica, ¿no? Lo que me pide aquí es más bien la diferencial de ese volumen. Y para el área es 4 veces pi por r cuadrada. ¿Ok? Eso yo lo conozco porque estoy definiendo que esto le sucede a una esfera, esta expansión. Y ahora vean que esta expansión claramente nos va a pedir la diferencial, cuánto cambió el volumen y cuánto cambió el área. ¿Okay? Así yo puedo expresar, derivar el volumen, 4 veces pi por r cuadrado, diferencial del radio. Es la expresión para el cambio de volumen. Y para el área lo derivo también, 8 veces pi r, diferencial de radio. Bien, ahora ya tengo una expresión que puedo sustituir en este cociente. Este lado de las presiones se mantiene igual, solo estoy manipulando la ecuación ahora. Esta sigma es la misma y ya puedo colocar derivado de A y derivado de B, la cual pueden ver claramente se va a simplificar. Bien, cuando consideramos que esto es una esfera, el cambio en la energía libre de Helmholtz nos lleva hasta este punto. ¿Ok? Vean que aquí se simplifica el 8 con el 4, el pi con el pi, el r con el r y el dr con el dr. Así que nos queda una expresión donde relacionamos una presión alfa con una presión beta. Y esto es igual a 2 veces la tensión superficial del líquido, ya sea que esté rodeando el líquido a una burbuja o una gota con esa tensión superficial esté rodeado de gas, es la misma tensión superficial. Y lo relacionamos con el radio final, ¿no? Este radio que va a adquirir después del proceso. Esta ecuación se llama ecuación de Young-Laplace. Esto está en equilibrio y nos da idea que el equilibrio mecánico, ahora las presiones no son iguales, ¿ok? Hay una presión más grande en alfa, en esta gotita o burbujita, es más grande la presión que lo que hay en la fase beta.
Esto sucede porque estamos definiendo una interfase que ya no es plana, como en el caso anterior, sino que ahora la curvatura que le dimos a este sistema está provocando que la presión sea distinta, aunque estemos en el equilibrio mecánico. ¿Ok? Ese fue el equilibrio que no mantuvo la estructura que ya conocíamos de igualdad. La temperatura sí se mantuvo constante. Yo dije que este proceso iba a ser isotérmico y también impusimos que no hay intercambio de material entre las fases. Así que nos dejamos llevar y dijimos, bueno, si eso no se cumple, ¿qué le va a pasar a la presión? Y aquí es lo que pasa. La presión en el interior de esta esferita es más grande que en el mar que la rodea. ¿Ok? Esto nos va a llevar a fenómenos que llamamos capilaridad. Por ejemplo, la aparición de un menisco se debe a esta diferencia en presiones entre lo que es curvo y lo que es plano. Y también nos va a llevar a aprovechar esta propiedad, estas expansiones, por ejemplo, para controlar la estabilidad de una emulsión. Si vean, entre más chiquito sea esta burbuja, esta presión en el interior de la burbuja o gota va a ser muy grande, ¿no? Entre más me acerque yo a un radio muy chiquito, esta presión va a ser muy grande y va a hacer que explote, ¿no? Si el radio es, yo puedo hacer que esta esfera crezca tanto que se asemeje otra vez a una interfase plana, ¿ok? Si yo hiciera que esto, que aquí se ve curvo, si yo siguiera expandiendo el radio infinitamente, yo vería que es una interfase plana, ¿ok? Me acercaría a una condición límite. Si el radio tiende a infinito de esta esfera, la curvatura va a ser cercana a cero, ¿no? Me va a dar la impresión de que en realidad es plana, ¿de acuerdo? Así que si ustedes conocen a un terraplanista, pues explíquenle la ecuación de Young-Laplace, explíquenle el término de curvatura y vean que, como en el caso de la Tierra, el radio para nuestra perspectiva tiende a infinito, esa interfase parece ser plana. ¿Ok? Esto se usa mucho en la fisicoquímica de coloides, de interfaces. Por ejemplo, los que estudian química en alimentos, bueno, la estabilidad de emulsiones es vital, ¿no? Para que un producto terminado pueda resistir la vida en anaquel, la vida en el transporte, hasta llegar al cliente final, ¿no? La estabilidad de estas gotitas es clave. Los que estudian química farmacobióloga en la carrera de QFB, esto tiene que ver con la estabilidad de células o de bacterias o de virus, ¿ok? Si yo hago que el radio sea muy pequeño, voy a hacer que esto explote, ¿no? Que esa entidad virulenta o bacterial puedo hacer que explote, ¿no? Una manera que también puedo aumentar esa presión en la gotita, que esto sea muy grande, que no pueda soportar la presión que hay aquí adentro, es que yo modifique esta tensión superficial. ¿Ok? Una manera de modificar esa tensión superficial y que explote esta entidad virulenta o bacteriana es pues echarle jabón, ¿no? Si yo añado jabón a este sistema, la tensión superficial va a modificar la presión y va a hacer que explote. ¿Ok? Por eso nos lavamos las manos con jabón para matar
virus, bacterias, gérmenes, ¿no? Esta ecuación nos da pie para saber que esas entidades biológicas, al tener forma esférica, no van a soportar una presión en su interior tan grande y esa presión la podemos aportar mediante un jabón, ¿no? Que modifica la tensión superficial. Y también no lo hace instantáneamente, ¿no? Ese jabón no hace este cambio de presión necesario en un instante, sino que toma tiempo, toma aproximadamente unos 30 segundos. Por eso nos dicen lávate las manos 30 segundos, ¿no? Que es el tiempo en el que la tensión superficial llega a un punto tal donde esta membrana no soporta la presión en el interior y explota. Y hace que se disemine, ¿no? Ya el material del interior. ¿Cómo ven? Está interesante. Hay muchos ejemplos donde se utiliza esta ecuación de Young-Laplace. Ya les di dos, en alimentos, en QFB. En ingeniería química, pues se usa para la estabilidad de emulsiones, por ejemplo, en el petróleo crudo, cuando viene con agua y no queremos que venga con agua, estabilizamos a esa emulsión añadiendo algo que modifique esa tensión superficial y en consecuencia modifica el tamaño de esas burbujitas. ¿Cómo ven? ¿Tienen alguna duda hasta ahora? No, profe, ninguna. Yo sí. A ver. ¿Cómo se mide la tensión superficial? O sea, ¿hay una ecuación específica que o es una constante o de cada sustancia o cómo se hace eso? Muy buena pregunta. La tensión superficial es una propiedad de las sustancias líquidas, la cual se mide mediante experimentos con equipos que no le pensaron mucho, se llaman tensiómetros. Hay de distintos tipos. Estos tensiómetros aprovechan la forma del sistema, ya sea que tengamos muchas gotitas o tengamos solamente la muestra líquida en un vaso, se hacen mediciones, ¿no? Uno de los ejemplos se llama tensiómetro de anillo, el cual ustedes introducen un anillo de metal en el líquido y cuando quieran sacarlo del líquido, va a haber una resistencia de ese anillo a salir de ese líquido, ¿no? Lo pueden hacer, si tienen el tacto muy sensible, lo pueden hacer con un vaso de agua y algún alambre que consigan. Pueden hacer un círculo de alambre, introducirlo al vaso de agua y con mucho cuidado ir extrayendo ese anillo de alambre y lo que van a observar es una membrana que se resiste a dejar ir el alambre, ¿no? Esa membrana la relacionamos con la tensión superficial. Ahí lo mediríamos con, sí está pesado, ¿no? Pero en el experimento, o ya más formalmente, se usa un dinamómetro, algo que mida la fuerza con la cual ese anillo está siendo retenido por el líquido. Tiene que ser algo, pues, sensible. En el agua tenemos la ventaja que se observa a simple vista la membrana, ¿no? En otros líquidos, como el etanol, la tensión superficial es más baja y necesitamos más precisión en esa extracción de ese anillo, ¿no? En el caso de emulsiones, necesitaríamos crear burbujas o gotas en el extremo de una jeringa y hay ecuaciones, específicamente la de Young-Laplace, que nos relacionan, vean, este radio que yo crearía en la punta de una jeringa, puedo medir con un transductor esta presión. Y ahí la única incógnita, si conozco las dimensiones de la gotita o burbuja que yo creé en la jeringa, el equipo va a medir esta diferencia de presión con un elemento electrónico y ahí nada más faltaría que despejar la tensión superficial. Esos tensiómetros se llaman de imagen de gota.
¿no? Que aprovechan las dimensiones. Y así, o sea, hay distintos métodos de tensión superficial. Depende del líquido, depende de la tensión. La tensión superficial del agua es de las más altas que conocemos porque tiene puentes de hidrógeno, ¿no? Y eso hace que se vea esta cierta membrana que ustedes pueden ver, ¿no? En la vida diaria. Ustedes han visto los efectos de la tensión superficial del agua, sobre todo. Si quieren ver el efecto del jabón en el agua, pueden colocar sobre una bandeja que hayan llenado con agua, pueden colocar un objeto muy ligero, como un clip o una pequeña lámina de plástico, la colocan a que flote y de alguno de los extremos de la bandeja dejen caer una gota de detergente para trastes o para ropa y eventualmente ese detergente va a actuar en la superficie, va a debilitar esos enlaces de hidrógeno del agua y lo que ustedes van a observar es que se cae el objeto, ¿no? Porque la tensión superficial ya disminuyó, ya la modificamos y ya no es capaz de sostener ese objeto. ¿Ok? Hay infinidad de experimentos que pueden hacer con tensión superficial. Pero así se mide con tensiómetros. O si no la tienen, bueno, alguien ya lo habrá reportado. Entonces se puede encontrar en tablas, ¿no? Usualmente sí. Todos los líquidos orgánicos usuales, éteres, alcoholes, ácidos carboxílicos, ésteres, tienen reportada la tensión superficial, pero a una temperatura. No es la misma tensión superficial a 95 grados que a 1 grado, ¿ok? La tensión va variando con la temperatura. Eso también hay tablas, ¿no? De tensión superficial contra temperatura para cada uno de los líquidos. Usualmente cuando necesitas medir la tensión superficial es cuando estás explorando una disolución que te sirve. Por ejemplo, si quieres probar la tensión superficial cuando la introduces impurezas biológicas. Por ejemplo, en el laboratorio de superficies teníamos una compañera que tenía que medir la tensión superficial de disoluciones que preparaba con baba de nopal. Entonces, pues, la tensión superficial de la baba de nopal no está reportada, o en ese momento no lo estaba, así que ahí sí tuvo que usar un tensiómetro, ¿no? Depende, ¿no? Del sistema al que te enfrentes, si quieras describir. Gracias, profesor. Bien, ¿alguna otra duda? O sea, esto fue solamente una, gracias, una exploración del equilibrio. Ustedes pueden encontrar ecuaciones donde se introduzcan variables a los potenciales termodinámicos donde nos dé información de cómo está cambiando el sistema. Les daba el ejemplo de podría ser la carga eléctrica, podría ser la fuerza iónica, etcétera, ¿no? Los potenciales termodinámicos no son estrictamente, ¿no? Puedes adaptarlos a lo que tú vayas necesitando. En este caso necesitábamos algo que nos describiera que está cambiando esta gotita, ¿no? Ok. Profe, Sí. entonces, como comentaba de lo de la baba de nopal, o sea, hay tensiones superficiales que pues no han sido como registradas. Uh-huh. Sí. Muchas veces la tensión superficial es lo que te permite describir algún cambio de concentración que te interese, ¿no? La tensión superficial es muy sensible
a cambios de concentración. Por eso es muy popular, ¿no? Puedes probar ingredientes activos, ¿no? En disolución. Puedes probar, hace poco alguien estaba creando lo que se llaman liposomas, que son estructuras moleculares donde puedes crear un centro. Un liposoma es una especie de membrana con un centro, y ese centro puede ser afín al aceite o al agua. Y tú puedes introducir a ese liposoma algo que te interese transportar. Por ejemplo, un ingrediente activo de una medicina, ¿no? La tensión superficial es la evidencia que te dice qué le está pasando a ese liposoma, ¿no? Con respecto a la concentración. Si aumentas mucho la concentración de esos liposomas, te enfrentarías a cambios de viscosidad, cambios de índice de refracción, pero antes de esos cambios lo estarías monitoreando con tensión superficial porque es muy sensible a la concentración. Eso en el caso biológico, ¿no? Pero sí, no podrías encontrar datos específicos de tu reactorcito, ¿no? De tu liposoma que tú creaste y de la combinación con el ingrediente activo que estás inyectando. Tendrías que crearlos tú. Y así infinidad de posibilidades. Y, por ejemplo, esa tensión superficial comentaba que es como muy sensible, Sí. pero, o sea, por ejemplo, con el instrumento con el que se mide, bueno, es que lo relaciona un poco, como decía, como con las burbujas. O sea, si es muy sensible con ese instrumento con el que se mide, tendrías que ser como muy cuidadoso al utilizarlo. Así es, sí. Incluso con la técnica que usa más muestra, que es la del anillo, esa técnica usa unos 20 mililitros de muestra, que es demasiado, pero como se opera con un elevador mecánico para ir extrayendo el anillo de líquido, sí necesitas horas de capacitación para que tengas reproducibilidad en esa técnica. En la técnica de imagen de gota es ultra sensible a cambios de presión y de volumen y de temperatura. Básicamente yo tardé unos 2 años en poder dominar esa técnica de imagen de gota. En ese equipo, la burbuja o gota que creas es del orden de microlitros. Y si alguien golpea la mesa donde estás trabajando o simplemente cierra un cajón en esa mesa, la gotita se desestabiliza y tú ves cómo cambia la tensión superficial. También si la jeringa donde montas esa gotita de microlitros no la ajustaste bien, tiene una pequeña fuga, esa tensión superficial lo refleja y está cambiando. También si la temperatura del cuarto donde estás no está controlada o no sabes bien qué causa las variaciones en temperatura, la tensión superficial que estás obteniendo también cambia. Es un trabajo muy específico, ¿no? Muy, muy sensible. Que si montar esa técnica tarda varios meses, ¿no? Entonces no Claro, saldrían sí, como resultados a la primera, ¿no? O sea, sí tendrías que intentarlo muchas exacto. veces. Sí, porque lo primero que tendrías que hacer es montar la técnica, crear las gotitas, pero de un líquido ya conocido. Probar con agua, con alcohol, con disoluciones que tú sepas o que ya tengas datos de otras personas y ver qué tan lejos estás, ¿no? Algo que ya conozcas. Ya cuando estés seguro que tus datos ya son reproducibles y comparables con lo que ya existe, entonces ya montas tu muestra problema y entonces ya con seguridad puedes decir, esta es la tensión de mi sistema, ¿no? Porque ya controlé todo y
Estoy seguro que mis datos son confiables, reproducibles, porque de los líquidos que ya conocíamos, ya los comparamos, ya los validamos, ¿no? Es como en 2 pasos. Primero, tienes que comparar algo que ya conoces y después ya montas lo desconocido. Vale, profe. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguna otra duda? En este curso lo que sigue es hablar de las relaciones de Maxwell, que son una manera de manipular a las derivadas parciales que hemos visto para que nos sirvan en los experimentos. Y también nos falta, antes de, bueno, si nos da tiempo, la próxima clase, vamos a definir la condición de equilibrio material, pero ya empleando reacciones químicas y definiendo los coeficientes estequiométricos y definiendo la condición de equilibrio químico con estos coeficientes. Eso será, si nos da tiempo, la próxima clase. ¿De acuerdo? Sí, profe.